¿Qué sería de los psicoanalistas sin los laberintos y las tormentas emocionales que se gestan en todos los hogares, en todas las familias, en todo el mundo? ¿Qué sería de los psicoanalistas y qué sería de los cineastas sin estas historias que han alimentado y no dejan de alimentar el mundo del melodrama? Esta noche en Encuadre revisaremos el estreno de la película más reciente del iraní Asghar Farhadi, Todos lo saben. Acompáñenos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Encuadre. Como ya les platicábamos, les adelantábamos un poco hace un momento, vamos a hablar de un género que es muy problemático. No es problemático el género, sino hay quien lo ve como algo menor, lo ve como algo no logrado, y es un género que, vamos, ha dado grandes películas. Es el melodrama. Y bueno, buenas noches, Leonardo. No te había incluido en la conversación, pero bueno, llevábamos ya tiempo comentando el tema de qué es lo que hace a una película melodramática a diferencia de trágica o cómica. No es lo mismo, hay un matiz ahí. Sí, un matiz que generalmente trata de las emociones. Es un género que enfoca las emociones, generalmente trata de la pareja, pero en este caso vamos a hablar del melodrama familiar, que es cómo se manejan las emociones y los conflictos dentro del entorno hogareño, ¿no? Y además es un género de emociones exaltadas, ¿no? Porque tal vez eso es lo que sí. la distinguiría de... vamos, voy a decir algo que parece que otra vez estoy minimizándolo, pero es el género de las telenovelas, ¿no? Más bien las telenovelas... Es la versión bastarda del melodrama, ¿no? El melodrama es muy legítimo, pero la telenovela es la versión tramposa del melodrama, ¿no? ¿A qué te referirías con acartonada. tramposa? ¿Como chantajista? Chantajista y como el destino pesa mucho en el melodrama. Y aquí el destino es demasiado truculento en la telenovela, ¿no? Sí. En cambio, en buenas películas como la que vamos a comentar, que es Todos lo saben, de Asghar Farhadi, como que las cosas tienen un orden natural, como que el conflicto te lo crees, ¿no? No es artificial, sino que es un conflicto bien armado. Y porque además creo que todas las familias de alguna manera sí podrían prestarse a dinámicas, pues si no melodramáticas y conflictivas. Entonces Sí, no es bueno, algo que se sienta forzado en esta película, por ejemplo, ¿no? No haya sabido que todas las familias detrás de la apariencia de felicidad hay algo disfuncional. Y ¿no? Entonces esta película empieza con un aire de armonía donde todos se llevan bien, todos se saludan y sucede una desaparición de una chica, de un adolescente y ahí se desencadena todo, ¿no? Ocurre en una boda, en el transcurso de una boda, la chica desaparece y todos los familiares empiezan a recriminarse y a atacarse y a sospechar unos de otros, etcétera. Sí, que por un momento uno creería que ese es el meollo de la película, quién la secuestró y por qué, y en realidad a mí lo que me gusta más de esta película, no lo voy a revelar, pero es el final, es esta sensación de que a pesar de que se soluciona el problema, todo se descompone. Todo se descompone. Y los familiares ya no se pueden ver a unos a otros a los ojos. ¿No? A los ojos. Y además, bueno, hay que decirlo, es una película de un iraní filmada en España con actores españoles. Sí. Yo no estuve en Cannes cuando tú sí estuviste y la proyectaron sí. allá. Me imino que fue extraño para los españoles verse ahí, ¿no? Reflejados. Porque además es en un pueblito español. Sí, un pueblo español, sí. De afueras de Madrid, me parece. Pero en fin, lo que tú dices sí, a mí me causaba mucha gracia la reacción de los españoles porque se sentían caricaturizados, sobre todo en el momento de la boda. Decía, ay, pero ¿por qué los bailes siempre son bailes españoles? Digo, pues sí, estoy seguro que si vamos a una boda pueblerina, la gente va a bailar igual, ¿no? Sí. Aunque en la película, bueno, mi impresión es hay un cierto regodeo, que no sé si llamarlo exotismo, pero sí una mirada de un extranjero. Un extranjero, sí. No necesariamente exagerando el tema de las fiestas, pero sí dándole demasiada importancia a la alegría. No sé si es para después contrastar con la descomposición, pero de por sí es una película, no voy a decir larga en un mal sentido, porque si no ya no la van a ver, y si la estamos recomendando, pero que se sumerge mucho en esa idiosincrasia de los españoles, de los españoles. De la fiesta, sobre todo. De la fiesta española. Sí. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que Farhadi no habla español, entonces decía Bardem que los dirigía con un intérprete.
cosa que es debe haber sido muy lento y muy laborioso. Y uno pensaría que eso va a ser desastroso y es una película bastante bien actuada. Bien actuada. Y con actuaciones a tono, porque luego siempre hay un Hay uno actor que se dispara. que se dispara. Penélope Cruz, por ejemplo, que es una actriz que de una película a otra puede variar Es muy desigual, totalmente. muy Aquí desigual. además tiene escenas realmente dramáticas, Sí. verosímiles, ¿no? Sí, sí, es un reparto muy bueno. Está Javier Bardem, Penélope Cruz, que son pareja en la vida real, ya se sabe. Y aquí interpretan a alguien a una pareja que fue pareja en un momento dado, y eso pesa mucho en la historia. Está Eduardo Fernández, Elvira Mínguez, Ricardo Darín. Ricardo Darín, en el papel del marido argentino obviamente, de Penélope. Cruz. Y algo que hay que decir del cine de Farhadi es que es un cine muy hablado, ¿no? Donde Sí. sus películas suelen ser melodramas, pero hay muchísimo peso en el diálogo. Creo que tú y yo coincidimos en que su mejor película ha sido La Separación, una Sí, película que Una ganó Separación. en Cannes. No, ganó el Oscar. Ganó el Oscar, Ganó el la Oscar, mejor Oscar película mejor extranjera. sí. Y después otra película suya fue incluida también en la categoría En la mejor categoría película. mejor película. Sí, es un cineasta notable. Creo que sí, en efecto, estoy de acuerdo. Una separación es donde mejor ha enfocado un tema que obviamente le preocupa, que es la pareja, ¿no? En este caso era una pareja que se estaba separando con una mamá que tenía Alzheimer. Y, en fin, estaba bien armada toda la incidencia melodramática. Sí, la mujer quería irse de Irán y eso era problemático en sí mismo por las leyes de ese país, pero era muy intrigante. Pero bueno, volviendo al tema del melodrama, sí, siempre pareciera que es algo que uno minimiza. Y a mí me costó trabajo, digo, más adelante vamos a hablar de nuestras preferidas y demás, pero Sí. es complicado encontrar una película que uno pueda definir solo como un melodrama y que no tenga otras, y que no sí, otras además nos concentramos en sí. melodramas familiares, que es como un caldo de cultivo, ya lo dijimos. Sí. Y generalmente, por lo menos en el melodrama mexicano, las telenovelas son Bueno, hijas es un del género nuestro. latinoamericano incluso, ¿no? Digo, el melodrama se nos da muy bien. Y O sea, hay el cine este mexicano hasta elemento, es pródigo en melodramas buenos. pues ¿no? la época de oro, la mitad, yo creo que son Sí, melodramas, sí, sobre sí, todo y las... el Indio Fernández, todo lo que hizo fueron melodramas, ¿no? Y en donde las mujeres de las familias sufren mucho, ¿no? Yo de las que estuve revisando como para encontrar cuáles podían ser los motivos, por lo menos recurrentes en el cine mexicano, siempre... La prostituta que cae en el pecado y tiene que redimirse. Pero eso ya no es familia. No, pero bueno, en el melodrama. o sea, sí, Hablo sí. del melodrama en general. No, el de la familia, bueno, sí, la madre. O sea, madre, yo creo que sí, claro, la figura de la madre abnegada del cine mexicano ya no pues pues, potentísima. es central. Sí, sí. Sí, hubo actrices que basaron, bueno, Marga López. Sara sí. García, Sí. la abuelita, pero en su momento sí. Sí. Sí, porque en los melodramas mexicanos además siempre hay esta constante de los hijos sinvergüenzas, ¿no? O los hijos que se van y los hijos irresponsables. Los hijos que Los no pagan. Exacto. Sí. Los hijos que ignoran a sus papás, que es un tema que no solo en el cine mexicano se ha dado. Ya en mis favoritas habrá una que mencionaré. A mí me costó, por ejemplo, trabajo encontrar melodramas estadounidenses, como que tendrá tal vez que ver con la no exaltación de los sentimientos. Claro que los hay, ¿no? Pero, Sí, pero entonces, de hecho en mi lista hay un varios par. estadounidenses. Hay un sí. par, sí. Sí, bueno, ya vamos a comentar en algún momento cuáles son otras recomendaciones. Exacto. Y bueno, ha llegado el momento de señalar nuestras preferencias en cuanto, en este caso particular, a melodramas familiares. Y bueno, ¿tu quinto lugar cuál es? Mi quinto lugar es Solo un sueño, que es el título que le pusieron aquí a Revolutionary Road, una película de Sam Mendes, que es más conocido por Belleza Americana. Que sí, es su película más Sí, conocida. es una historia de un matrimonio que tiene sueños que no se cumplen, o sea, expectativas respecto a su matrimonio, y vemos cómo se van desgastando. Los actores eran Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y bueno, era notable que se reunían después de Titanic. Sí. Ya adultos. Ya adultos y en una situación mucho menos romántica, aunque en este caso sí sobrevivieron. Exacto. ¿Y tu quinta película? Mi quinta película es un clásico del cine mexicano que tú también pusiste, que es Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, que narra como el surgimiento de la clase media mexicana, ¿no? Representado en esta familia
con un paterfamilias severo, que no quiere que haya cambios, y el cambio viene representado por David Silva, el vendedor de aspiradoras, Sí. que viene a trastocar todo el orden. Todo lo electrodoméstico, un poco como la metáfora de la vida norteamericana Anda. y sus valores decadentes, ¿no? Porque pues hasta mediados del siglo pasado, pues más bien era como la sociedad afrancesada y pues la sociedad porfiriana y Así exacto, es. representada en este padre que era Fernando Soler, ¿no? Fernando Soler, claro, que es el padre del cine mexicano. sí. Y esa represión causaba también que las hijas tomaran malas decisiones. Sí, en sí, fin. Marta Roth, que era la que se enamoraba del vendedor de aspiradoras. Sí. Así es, el vendedor de aspiradoras. Sí, sí. Sí. Y bueno, tu cuarto lugar es una película brasileña. Es ¿no? una película brasileña que se estrenó hace un año. El título es Loveling y aquí le pusieron el subtítulo Amor de Madre. Loveling es la palabra con la que la protagonista, más o menos, que Sí, es la mamá. se refiere a uno de sus hijos y me gusta porque, bueno, retoma el tema de la madre sufrida, de la madre que no le gusta que sus pollitos Se vayan. porque habla de una familia cuyo hijo recibe una beca para jugar un deporte en Alemania. En Alemania, sí. Y es interesante porque no explota la figura de la madre abnegada, sino que la vemos a ella como que pelearse con su propia necesidad incluso de chantajear al hijo, ¿no? Sí, a mí también me gustó. Es una película, sobre todo que no es tan melodramática, Exacto. es más como la vida misma, ¿no? Exacto. Sí, como que es muy realista. Entonces como casi un guiño irónico al melodrama, ¿no? Sí. Como decir, pues así son las madres latinoamericanas, pero la vida sigue. Así es. Mi cuarta es Rocco y sus hermanos, que es un clásico de Luchino Visconti, que curiosamente tiene grandes similitudes con Principio y Fin. Ajá. Y entonces nos preguntábamos si Visconti, que es el guionista de esta película, había leído Principio y Fin de Naguib Mahfouz, que es muy probable que la haya leído y dijo, qué buena idea, la voy a desarrollar llamándola Rocco y sus hermanos, ¿no? Entonces es curiosa. Sexto grado, Sí, hay esos paralelos que no sabes de dónde vienen, pero que se dan culturalmente. A propósito de Principio y Fin, esa es mi película número 3. Exacto. Es una película de Arturo Ripstein. Basada en la novela de Naguib Mahfouz. Exactamente. Y que es tremenda. Bueno, vamos, conocemos el cine de Ripstein, pero esta película me parece, no sé si voy a decir su mejor, no, porque están las películas de los años previos, pero de esa década me parece quizás su mejor película, con un Ernesto Laguardia que nunca ha actuado tan bien en su vida, ¿no? Sí, era el consentido de la mamá. El consentido de la mamá. Y Julieta Gurrola. Ajá. Aparecía también, bueno, Blanca Guerra, ¿no? Blanca Guerra, sí. Sí, que por cuidar al nene, ¿no? Descuida a sus demás hijos. Y bueno, sus últimas escenas son hay brutales. un plano secuencia Exacto. maravilloso en el metro, de Así acuerdo. Sí, esa es mi. Esa es tu tercera. La mía es De tal padre, tal hijo, de Hirokazu Estuve Koreda. a punto de Había que poner a incorporarla. Koreda, porque Koreda Sí. es un cineasta japonés que se ha dedicado en particular a enfocar la familia. De hecho, su última película, que ya se vio en México y es muy buena, Un asunto de familia, trata de una familia no tradicional, ¿no? Sí. Y en esa, la de tal padre, tal hijo, era un papá que descubre que el hijo que ha criado durante toda su vida no es suyo, ¿no? Sino que hubo un intercambio en el hospital, hubo un error. Sí, y justamente yo creo que es la película que más se presta de Koreda a llamar melodrama, porque Sí. casi lo suyo es el antimelodrama, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta última que mencionas, Un asunto de familia, que está, bueno, estuvo hace poco en cartelera, Sí. quizás sigue, Que ganó en Cannes el año pasado. es hablar de, bueno, desde Still Walking, todas hablan, pero no se exaltan los personajes y sin embargo son muy emotivas. Y creo que, como bien dices, de tal padre, tal hijo es en la que más hay este tono. Así es. De mostrar emociones. Emociones, ¿no? sí. Tu segunda es Husbands and Pues sí, Wives, maridos porque- y esposas, Que en realidad pues hubiera también podido decir que era comedia. que era comedia o que el melodrama original en este caso es Escenas de un matrimonio de Ajá, Bergman. Sí. No sé si llamarlo melodrama porque no es vamos tan campi como No. suelen ser los melodramas, pero bueno, siendo Woody Allen en donde siempre hay momentos en donde te ríes de alguna cosa. Es una risa amarga. Me pareció que había que incluir a Woody Allen de alguna Woody manera. Allen ha sido una
constante mirada a la pareja en primer lugar y la familia también. Además, me parece que esta fue la última película que hizo con Mia Farrow como Sí, pareja, ¿no? Entonces, sí. bueno, Tiene su, tiene su metalectura en ese sentido, un melodrama familiar. Yo tengo en segundo lugar una película muy buena de Leo McCarey, que no recuerdo su título en español, que se llamó My Way for Tomorrow, que es sobre dos ancianos cuyos hijos les dan la espalda y se tienen que separar. Es un melodrama total, digo, muy, muy conmovedor. Es una película que a mí me conmueve mucho. Y que después Ozu haría una película hablando de paralelos muy similar llamado Tokyo Story o Historia de Tokio. Donde se veía el choque de generaciones, ¿no? Sí. Entonces aquí era como un anticipio y entonces la gente se preguntaba igual que con Visconti, ¿lo habrá visto Ozu, Make Way for Tomorrow? Que claro que Ozu también es como Corea un antimelodrama, ¿no? Al hablar de las familias. De las porque familias, sí. es un tono más contenido, Más ¿no? contenido, bueno, como es la cultura asiática en general, ¿no? No es tan dado a Exacto, es los que- aspavientos. Exacto, quizá luego lo platicamos en el segundo bloque, si el melodrama varía en tanto sensibilidades culturales, ¿no? Culturales, sí. Mi número uno ya la comentamos, que es Una familia de una tantos. familia de tantas y sobre todo pues porque quise poner una película mexicana en donde se ve este cambio de sociedades y de formas de pensar. Hay personas, hay padres de familia que siguen pensando como ese pater familia Y ejerciendo ese poder. y ejerciendo ese poder y causando culpas y demás, ¿no? Y tu número uno es Qué bello es vivir, que también si algún día hablamos de películas navideñas estaría en mi lista, pero en este caso es un melodrama maravilloso sobre un personaje que interpreta James Stewart, George Bailey, que todo le va mal en la vida. Entonces la familia, el trabajo, tanto así que lo lleva al suicidio, a intentar suicidarse. Y aparece un ángel y le dice, no va por ahí, te voy a enseñar lo que hubiera sucedido si no existías, si no hubieras existido. Entonces es un momento como de pesadilla, porque nadie lo conoce, todo se fue mal, o sea, su presencia fue muy importante en ese pueblo para evitar tragedias, y se da cuenta que qué bello es vivir, en efecto. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahorita que regresemos vamos a seguir hablando de este género, que además pues es un placer culposo. Yo creo que cuando está Totalmente. bien realizado es una de las cosas en las que más engancha uno. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos hablando sobre el melodrama familiar. Que bueno, estamos diciendo en la pausa que yo creo que hay melodramas malos que le han dado esa mala fama Exacto. al melodrama, ¿no? Que precisamente porque sí son de lo más chantajistas y de lo más tramposos, le ha creado esa reputación. El otro día tenía una plática con alguien a qué se refería uno con chantajista. Yo creo que, vamos, cuando te quieren convencer que te tienes que conmover por un tema, porque Sí. el tema sería en la vida real, pues sí, muy traumático, pero la película no se lo gana, no se lo Sí, gana a pulso. tiene Yo, que por ganarse ejemplo, las emociones, Yo decía, ¿no? por ejemplo, de esta película, a lo mejor por decir esto, ya, me voy a ganar muchos enemigos, Cafarnaum, Cafarnaum, que de es Nadine un- Lavaki, reciente, pues a mí me parece un melodrama tramposo, porque bueno, sí, la pobreza y la Y los infancia y la- niños abandonados y refugiados. son y- muchos resortes muy Sí, fáciles sí, toca todos los de botones detonar. como para conmover a la gente. Pero ¿no? me parece que no es verosímil un niño que va ahí con unos argumentos casi filosóficos, mientras que es un niño que al mismo tiempo no tiene escolaridad, en fin. Sí, Ese es un sí, mal melodrama, mal en mi melodrama. opinión. Y bueno, es un clásico del cine mexicano, pero nosotros los pobres es un melodrama, digo, tan barroco que llega un momento en que es hasta chistoso. ¿No? A mí me causa gracia, de momento es tan desbordado el melodrama, ¿no? Exacto. No, y es el melodrama, yo creo que fundacional del cine Del mexicano mexicano, y muchas veces De la vida misma. De la vida misma en México, de esta Sí, idea de que sí, sí. ser pobre implica sufrimiento Y una cierta redención, ¿no? Una especie de capa de moral buena, ¿no? de lo que se explota mucho, una idea que se explota Sí, mucho, ¿no? exacto. Sí. Entonces sí, el melodrama, yo recuerdo otro que es, que a mí ese me acuerdo, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, toda esa toda, saga, ¿no? toda la Ajá. serie, pero recuerdo uno con Pedro Infante también, llamado Un rincón cerca del cielo, Bueno, por de supuesto. Rogelio González, Por que supuesto, era, por supuesto. no, pero porque jugaban con un elemento también como Cafarnaum, el niño.
el niño se enfermaba, no tenían medicina para comprárselo, entonces Pedro Infante tenía que robar, en fin, todo tramposo y llevado al extremo, ¿no? Pues pensando en directores mexicanos contemporáneos, por ejemplo, quizá las primeras películas, no Amores Perros, sino Sí, las no, siguientes las de Alejandro siguientes. González Iñárritu, pues sí tenían momentos de Melodrama. melodrama, 21 gramos, Babel. Que no saben si acreditárselos al guionista. Pues ya a que lo Guillermo discutan Arriaga. ellos, porque eso Sí, es una sí. cosa que traen entre ellos, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, Alfonso Cuarón no ha hecho melodrama. No, Bueno, bueno, La Princesita, no es... no, grandes no, expectativas. que él odia. Él odia, sí, la rechaza. con Pero, razón. por ejemplo, Roma, ya no íbamos a hablar de Roma, pero vamos a citarla Vamos como a- un antimelodrama, no No, tiene no un tono es, melodramático. no es, sí. Y eso es lo que frustra a muchos espectadores, Los porque dicen que no pasa nada. Sí, que esperan justamente ese tipo de dinámica, ¿no? Exacto. Sí. De Guillermo del Toro, no sé tú. No, querías- Guillermo del Toro es... Bueno, a Guillermo del Toro le gusta el melodrama. The Shape Él of- mismo la me lo ha forma del agua, confesado, pues tiene su... que a él le gusta y que por lo tanto sí le sale el Pedro Infante que trae dentro, ¿no? Sí, sí, él me ha confesado que, por ejemplo, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo, sus películas más personales, sí hay elementos de melodrama, ¿no? Pues que, no sé, es muy difícil delimitar en qué momento una película es melodrama. ¿Es un drama o es un...? Melodrama. No, bueno, La frontera es medio difusa, es difusa. pero sí, yo creo que en la medida en que se tratan más las emociones así como descarnadas, podemos hablar de un melodrama, ¿no? Cuando sí se apela al corazón más que a la mente, por decirlo así, estaremos hablando de melodramas, ¿no? Por ejemplo, cuando pensábamos en familias, en una conversación previa considerábamos si El Padrino podría ser un melodrama y no necesariamente. No. No. Yo trata sobre una familia conflictiva, sin duda. Vamos, que pero tienen vaya, problemas. el género es el cine de gángsters, pero llevado a un cierto contexto familiar, ¿no? Muy, muy marcado. Pues digo, lo que pasa entre Michael y Sonny y Fredo, es un conflicto entre hermanos. A ¿no? pesar de que con sus propias esposas, pues siempre, bueno, el conflicto de Michael con su mujer siempre podría, sí. pero no es de ninguna, no es de ninguna manera melodramático. Estaba pensando en las series, por ejemplo, que ahora Las series, que sí. son como ahora que somos tan adictos y que de alguna manera podrían replicar el formato del melodrama, pero no hay tantas series. No. O no las No. veo, más bien. Yo No, veo a lo puras mejor no cosas las horribles vemos. de crímenes y estoy haciendo un lado todo un universo, pero no me parece que sea No, que haya habido sucesos. No sé si la de la chica suicida, ¿tú la viste? No. La de la que... 13 razones. Exacto. Sí, no, pero no, era más bien una especie de de exploración de problemas entre adolescentes. Bueno, está esta serie de Netflix de Manolo Caro que se llama La Casa de las Flores, que pues es interesante porque es una mirada como al mundo del melodrama, incluso con actrices como Verónica Castro, que fue, bueno, estamos dejando de fuera, por ejemplo, toda la tradición de la telenovela. Ajá, sí. pero con una mirada así un poco irónica, comentando un poco con distancia esas emociones exaltadas. Yo es lo más cercano que he llegado a ver a una serie melodramática en una serie. Ajá, que por cierto también los cómicos tienen al melodrama. El único que nunca fue así llorón fue Tintán. Pero Resortes, propio Cantinflas, se volvían aleccionadores, ¿no? Y chantajistas y edificantes, ¿no? Cosa que es también sintomático, me parece. Sí, el cine como lección moral, ¿no? Sí, no funciona. No. Estamos de vuelta con nuestras recomendaciones de cine para ver en televisión, para ver aquí en TV UNAM. Se pueden consultar los horarios y los días en que se van a exhibir estas películas en el sitio www.tv.unam.mx. Y bueno, comenzamos con un ciclo que ha estado ya llevándose a cabo durante un tiempo, que es el de adolescentes. Una película que es de las mejores de Sofía Coppola, que es Las Vírgenes Fue su Suicidas. debut, de hecho, fue su primera película, Las Vírgenes Suicidas, que es una película muy, muy convincente sobre, en efecto, unas chicas que acaban suicidándose. Soy basada en la novela de Jeffrey Eugenides. Exacto. Sí, pero ya mostraba... Con Kirsten Dunst, que es como la actriz favorita de... Ah, no, solo actuó con ella en María Antonieta y nada más, ¿no? ¿Sí? Sí.
No recuerdo otra. Sí, porque tenga Lost color. in Translation es Es esta. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. No se nos puede. Sí, no. Sí, no se nos puede olvidar. Y en ese mismo ciclo está Mi cielo de Luciana, de Adam Akin, Que no conocemos. que no conocemos. Y está 13 o A los 13 de Catherine Hardwicke, que es una buena mirada sobre una adolescente conflictiva y lo mal que le hace pasar a su mamá, interpretada por Holly Hunter. Yo la recuerdo Sí, como una a mí película muy también, sí. convincente también. Es decir, era una película que le da pesadillas a las mamás que tuvieran adolescentes en su Y eso momento. que era del sí. 2003, que ahora, ya 15 años después, pues las posibilidades de una adolescencia problemática se potencia. multiplican. Sí, sí. También en el ciclo 20.1 tenemos La sombra azul de Sergio Schmuckler. No la conocemos, como tampoco conocemos Una árida estación blanca de Yushan Palsi. Pero bueno, la recomendamos. Y si no, pues también nos ponemos a verla como parte de... Exacto. Y bueno, eso es todo. Fernanda, gracias. Gracias a ti, Leonardo. Y nos vemos la próxima semana en una edición más de Encuadre, una mirada crítica al cine que se puede ver, al cine de estreno y al cine que se puede ver en otras plataformas. Hasta la próxima.